Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos, todas, a las que ya conozco, bueno, les mando un enorme abrazo y a los que no, pues muchas gracias por la confianza y por estar aquí y dedicarme su tiempo. Y hoy tenemos una clase que me encanta porque vamos a hablar de uno de los grandes genios de la pintura y de la escultura, que es el grandísimo Michelangelo. Miguel Ángel Buonarroti, y nos enfocaremos en su trabajo en la Capilla Sixtina, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo. ¿Quién fue Miguel Ángel, no? Miguel Ángel es un artista italiano del Renacimiento. Él nació en Caprese, que en ese momento era una provincia de Florencia, en Italia, y bueno, nace en 1475 y muere en Roma en 1564. Fíjense, vivió 89 años. Hace más de 500 años, pues sí fue un hombre muy longevo y que nunca dejó de crear, ¿no? Que es muy importante, que la gran obra maestra del Juicio Final la hizo a los 64 años, ¿no? La comenzó. Entonces, bueno, vemos cómo este tipo de artistas no se van a agotar, no se van a agotar en una fórmula y van a ir evolucionando. Y Miguel Ángel no solamente es el gran de los tres grandes representantes del Renacimiento, que los grandes representantes del Renacimiento son Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. Pero él no solamente se quedó en el Renacimiento, sino dará pauta ya para el manierismo y dejará una gran influencia de su obra para el barroco. Entonces, imagínense, o sea, lo importante que fue Miguel Ángel y que es todavía artistas, por ejemplo, por decirlo algún artista mexicano, Javier Marín, que si no lo conocen es uno de los mejores escultores mexicanos. Si no, métanse a Google y véanlo. Javier es una maravilla, es un artista contemporáneo, es un artista joven, tiene alrededor de 50 años y bueno, es reconocidísimo en todo el mundo por su escultura y tiene gran influencia en Miguel Ángel, ¿no? Entonces vemos que Miguel Ángel sigue vigente, sigue inspirando a artistas 500 años después. También fue gran influencia, por ejemplo, de Rodin, entonces, que es finales del siglo XIX. Entonces, bueno, Miguel Ángel siempre estará presente con su obra y con su legado y con su magnífica inspiración, ¿no? Entonces, bueno, la clase de hoy, como les decía, no es una clase de Miguel Ángel porque tendríamos que ver, bueno, obviamente el David, la Piedad y toda su obra, ¿no? Nos vamos a enfocar en la Capilla Sixtina, y la Capilla Sixtina es la capilla pues más famosa de la Ciudad del Vaticano, que es la residencia oficial del Papa, y se encuentra a la derecha de la Basílica de San Pedro. Si ustedes van a Roma, pues una visita obligada, ¿no? Es el Vaticano, y al lado del Vaticano, digo, al lado de la Basílica de San Pedro está esta pequeña capilla que no dice mucho por fuera, como arquitectura, ves una capillita así como X, pero cuando entras ahí está esta obra maestra, ¿no? Entonces, bueno, es obligada a entrar. Miren, aquí está. Esto es lo que es la Capilla Sixtina. Aquí también la Capilla Sixtina es muy famosa porque es donde se hace el cónclave. El cónclave es cada vez que muere un papa, ahí se meten todos los cardenales y se hace toda esta votación, se pone todo eso y sale el humo, ¿no? Está el humo negro hasta que sale el humo blanco, es que ya es cuando dicen, habemos papa, ¿no? Entonces, es un lugar muy representativo, muy icónico de lo que es toda la Iglesia Católica. ¿Quién la mandó a hacer? La mandó a hacer el Papa Julio II, ¿ok? Ahí hay, bueno, 1000 anécdotas, 1000 historias en la que se habla de la relación amor-odio que hubo entre Julio II y Miguel Ángel. Para empezar, Miguel Ángel ni siquiera la quería hacer porque
Miguel Ángel se consideraba escultor y ya tenía un renombre, tenía más o menos 40 años y ya tenía un gran nombre como el gran escultor italiano. Y cuando lo mandan a hacer una obra de pintura, pues él dice, yo no lo quiero hacer porque yo no soy pintor, yo soy escultor. Entonces, qué bueno que el Papa, bueno, pero ¿quién se puede negar al Papa, no? Y a un encargo del Papa. Entonces, pues va a tener que aceptar a regañadientes, pero qué bueno que el Papa lo obligó, ¿no? Porque gracias a eso, pues tenemos y nos demuestra que no solamente es escultor, sino que también es un gran pintor. Pero vamos a ver que su pintura es escultórica. O sea, cuando ustedes vean la pintura de Miguel Ángel, van a ver que sí se ven esas bases de escultor, ¿no? Y bueno, les digo que el Papa, aparte de que lo traía a puros bastonazos y lo golpeaba cuando se enojaba y decía que cuando la iba a terminar porque se tardaba demasiado, y ahí viene también que dice, bueno, va a estar cuando acabe. O sea, realmente no le podía dar una fecha. También era tremendo el Papa y luego no le daba dinero, entonces se la pasaba ahí como batallando porque no tenía dinero y bueno, fue les digo, una relación difícil, pero finalmente se termina la bóveda, ¿no? Entonces, bueno, en el año 1508 el Papa Julio II será el que encargará la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Y ¿qué le va a encargar? Primero él nada más le había encargado como los 12 apóstoles, pero Miguel Ángel, como era muy rebelde, dijo, no, como que los 12 apóstoles. Él después le va a dar como carta amplia y va a hacer las 9 escenas del Génesis. Eso es lo que es increíble. Si ustedes van a la Capilla Sixtina, es increíble ver que tenemos como, para los que son católicos, cristianos, creyentes, es bien importante porque fíjense que la Biblia, bueno, como ya ustedes saben, se compone por el Antiguo y el Nuevo Testamento y es un solo libro. Pero aquí lo padre es que en la bóveda, o sea, el techo, está el principio de la Biblia, que es el Génesis del Antiguo Testamento, y en el ábside estará el final, parte del Apocalipsis, que es el juicio final, que es el final del Nuevo Testamento. Entonces, como quien dice, en la Capilla Sixtina tenemos como la primera página de la Biblia y la última página de la Biblia, ¿no? Entonces, eso es también como muy padre. Bueno, entonces vamos a primero a ver la bóveda y le va a encargar, les digo, escenas del Génesis, que el Génesis es cuando Dios va a crear todo, ¿no? La tierra, los astros, el universo, el hombre, toda la creación. Entonces al principio les digo, él le había encargado pintar nada más a los 12 apóstoles. Él rechaza el trabajo porque él se consideraba escultor y no pintor, pero bueno, el Papa ya para convencerlo le va a decir que puede hacer lo que él quiera y Miguel Ángel va a pintar las escenas y figuras bíblicas que él eligiera como un acuerdo. Cuando el trabajo estuvo terminado, había pintado más de 300 figuras, o sea, le encargaron 12 y él hizo 300, ¿por qué no? Que mostraban la creación, Adán y Eva y el diluvio universal. Esos son como los grandes temas de la bóveda, ¿ok? Van a ser la creación, la expulsión, la creación del hombre y luego y la expulsión de Adán y Eva del paraíso y luego el diluvio universal con el arca de Noé. Entonces, bueno, ahora sí que todo esto lo conocemos, ¿no? Entonces, vemos aquí está todo el techo, vean las 300 figuras que él va a pintar en el techo y las vamos a ir analizando, pero bueno, es increíble. Hasta hace poco se hizo la restauración y entonces ahora si van ya no están en estos colores que con la pátina del tiempo se fueron oscureciendo y ya fue un trabajo excelente de un grupo de japoneses que volvieron a revivir y a restaurar toda la capilla, ¿no? En sus colores originales. Entonces, bueno, aquí vemos a la bóveda y, bueno, la decisión de Julio II. Espero, estoy silenciando porque
la decisión de Julio II de volver a decorar totalmente la bóveda, porque ya la capilla existía, ¿ok? Entonces, por eso abajo, en la parte inferior, porque esto estamos hablando de la bóveda, del techo y del ábside, pero hay una parte inferior que rodea toda la capilla y esa también tiene pintura importante de artistas importantes anteriores a Miguel Ángel, como por ejemplo Botticelli. Entonces, eso quiere decir que la capilla ya existía, pero hubo un problema estructural y se estaba cayendo el techo y de ahí, en el ábside no había nada, pero en el techo ya había algo, se estaba cayendo, entonces, bueno, ya van a crear todo este nuevo proyecto, ¿ok? Entonces dice, la decisión de Julio II de volver a decorar totalmente la bóveda se debió tal vez a los serios problemas de naturaleza estática que afectaban a la Sixtina. Tras abrirse una larga grieta en la bóveda en mayo de 1504, se encargó a Bramante, el arquitecto, en aquel entonces arquitecto de palacio, que pusiera remedio y este colocó unas cadenas en el local ubicado sobre la capilla. Sin embargo, los daños sufridos a las antiguas pinturas tienen que haber sido tantos que convencieron al pontífice a encargar a Miguel Ángel una nueva decoración pictórica. El 8 de mayo de 1508, el artista firmó el contrato que incluía la realización de 12 apóstoles en las pechinas y en la parte restante, motivos ornamentales. Más tarde, bajo petición de Bonarati, en persona, quien consideraba el proyecto cosa pobre, el Papa le dio un nuevo encargo con el cual se daba la ideación plena del programa del artista, ¿no? Entonces le va a dar esta libertad. También es importante decir, bueno, para todas las que no son alumnas de siempre, les aconsejo que no tomen nota de esto, sino que le tomen una foto y tomen nota realmente nada más de las cosas que yo hablo, que no están en las anotaciones, porque si no se la pasan escribiendo y lo más importante es que escuchen, entonces pueden tomarle una foto y ya con eso después ustedes hacen sus apuntes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Ya se me olvidó. Sí, ya, que es importante decir que desde ese entonces los grandes maestros trabajaban con un equipo de ayudantes. Cuando se hacían todas estas obras monumentales de muchos metros de pintura, de esos frescos enormes y todo, se usaba que los artistas llevaran a sus ayudantes, pero Miguel Ángel, este es un caso único en el que él era tan perfeccionista y tan obsesivo con su trabajo y tan celoso de que quedara perfecto, que pintó todo esto él solo. Entonces es de veras un trabajo titánico porque ahorita, bueno, ya tenemos más tecnología, pero imagínense que en aquella época ni siquiera había luz eléctrica, entonces se subía en esos andamios altísimos y así trepado en el techo con velas que le chorreaban, también está pintando en el techo, se le caía la pintura, o sea, realmente era un esfuerzo físico importante, ¿no? Entonces, bueno, él va a hacer toda esta creación. Sin embargo, es probable que haya recurrido, dicen, a lo que sí recurrió fue a la colaboración de teólogos de la corte papal para realizarlo, porque como estábamos hablando de escenas bíblicas, entonces sí va a recurrir no a alguien que le ayude a hacer el trabajo, pero sí que le vayan, aunque él era católico, que le vayan como estos teólogos también enriqueciendo para poder, acuérdense que también en esa época no tenían acceso, la gente común no tenía acceso a la Biblia, ¿no? Acuérdense que era en latín y que nada más lo tenían en acceso los sacerdotes. Entonces, bueno, sí tuvo que tener ayuda de estos teólogos. Ya después, con Lutero, que va a ser el gran, o sea, la separación, cuando nace ya la iglesia protestante, Lutero va a ser la primera persona que va a traducir la Biblia al alemán. Y entonces es la primera vez que ya la Biblia va a poder estar, la gente en general va a poder tener acceso a ella, ¿no? Y de ahí ya, bueno, se traducirá a todos los demás idiomas. Pero en este momento de Miguel Ángel no tenían acceso a la Biblia, ¿ok?
Entonces, bueno, al interior de una potente arquitectura pintada, Miguel Ángel puso 9 historias centrales, es lo que vamos a ver, que describen episodios del Génesis, con figuras de desnudos a los lados, que se llaman ignudi, que sostienen los medallones con escena del Libro de los Reyes. ¿Ok? En la base de la estructura arquitectónica, 12 videntes, es decir, profetas o síbilas, se hallan sentados en tronos monumentales a los que se contraponen más abajo los antepasados de Cristo, representados en las enjutas y lunetos. Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿ok? Por último, en las 4 pechinas angulares, el artista representó algunos episodios de la milagrosa salvación del pueblo de Israel. Acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento. Y en 1510, Miguel Ángel dio por terminada la primera mitad de la bóveda, o sea, desde la pared de la entrada hasta la creación de Eva, y el trabajo tiene que haber sido finalizado ya el 31 de octubre de 1512, ya que el 1 de noviembre el Papa celebró ya y se hizo la inauguración, ¿no? Con la bóveda. Todavía, muchos años, les digo, 25 años después, y ya con otro Papa, porque este ya se había muerto, es que se encargará el juicio final. ¿Ok? Y aquí la vemos. Vean qué maravilla, porque realmente no es muy grande, pero vean qué maravilla. Aquí está la bóveda, toda esta es la parte que vemos el Génesis, y aquí está el juicio final, que está aquí el altar. Vean, aquí está el altar, aquí vemos toda la pared de atrás del altar, y vemos la bóveda o el techo. Y estas partes de aquí abajo son las que están pintadas por pintores italianos que sí se conservaron, porque acuérdense que lo que se había molado era nada más el techo y aquí no había nada. Entonces, esto, como no se había deteriorado, esto decidieron conservarlo. ¿Ok? Entonces, vamos por acá. Vamos a ver el techo que se hace. Entonces, vean, se tardó 4 años en realizar esta tarea. Vean, imagínenselo ustedes aquí trepado, vean qué alto está, o sea, aquí trepado y pintando así, y pintando al fresco, que es bien difícil porque se tiene que empezar y terminar en el mismo momento, porque por eso se llama fresco, porque se tiene que secar. Entonces no se puede hacer al día siguiente retocar, sino que se tiene que completar lo que se vaya pintando. Entonces, bueno, sí fue un trabajo increíble. Y vemos que entonces en 1508 acepta de mala gana el encargo que hizo el Papa Julio II, y estaba muy enojado Miguel Ángel porque él quería hacer, acuérdense que los papas se hacían sus mausoleos así espectaculares, con esculturas de mármol y todo, y entonces había un proyecto para el mausoleo del Papa Julio II y no se lo habían dado a Miguel Ángel. Entonces Miguel Ángel estaba furioso. Entonces todavía dijo, esto parece una burla, no me dan eh, el encargo escultórico y ahora quieren que pinte cuando yo no soy pintor. Entonces por eso también estaba tan enojado, ¿no? Entonces, bueno, se le acababa de hurtar, les digo, por intrigas políticas, el proyecto escultórico del mausoleo del Papa, del que llevaba ya varias piezas trabajadas y no tenía ninguna gana de cambiar de proyecto y menos por uno pictórico. Al artista tampoco le gustaba el tema que le propuso Julio II, ¿no? Eso de representar los 12 apóstoles, pues no le había llamado mucho la atención. Tras un mal comienzo, decide licenciar a los ayudantes que le rodean, les digo, los manda a su casa y hace borrar lo que ya estaba pintado. Porque empieza a hacer esta parte de los apóstoles y tal, y de repente se enoja y dice, no, olvídenlo, váyanse ustedes a su casa, borra todo, y es cuando él empieza a hacer esto, ¿no? Dice, y rebosante de inspiración, se encierra a solas con su obra para realizar sin apenas descanso una obra que asombra por el ingenio que derrocha al representar cerca de 300 figuras sobre nada menos que 500 metros cuadrados de superficie. O sea, imagínense. Entonces, bueno, y esto es lo que será. Vean qué maravilla. Entonces, en la parte central estamos viendo estas 9 escenas del Génesis. Aquí las vamos viendo, ¿no? La creación
de la luz, luego los astros, y así la creación de Adán, y las 9 escenas del Génesis. Aquí están los profetas los profetas y las sibilas. Esto es importante porque el Renacimiento, voy a hablar un poquito de Renacimiento, cuál es el cambio, ¿no? Antes, la Edad Media, que duró más de 1000 años, era una filosofía teocrática. ¿Qué quiere decir teocrática? Teocrática es que todo es por designio de Dios, ¿ok? Entonces tu destino ya estaba como predestinado también. Si te tocaba ser rey, pues qué padre, pero si te tocaba ser siervo o te tocaba ser lo que te tocara ser, tú ahí tenías que obedecer y tantar. Y el humanismo, que es cuando empieza el Renacimiento, es una nueva filosofía donde el hombre ya va a tener, o sea, se acepta que es una creación de Dios, pero que él puede formar su destino. Esto es importantísimo, es el gran cambio y por eso se llama renacimiento, porque es el renacer también de aceptar toda la filosofía griega que había quedado olvidada y romana, ¿no? Pero principalmente es griega, pero cuando cae el Imperio Romano. Entonces, cuando cae el Imperio Romano y ya Constantino impone como religión oficial el cristianismo, van a anular todo lo que había pasado antes. Entonces eso es muy fuerte porque al anular todo lo que había pasado antes, todo ese conocimiento científico, por eso si ustedes ven una escultura griega del 500 antes de Cristo, o la Victoria de Samotracia o cualquiera de esas esculturas, van a ver que ya tenían el canon de la belleza humana, ya tenían todo, ya era perfecto. Lo que pasa es que todo eso se borró porque tenían miedo del paganismo. Entonces, todo lo que tuviera que ver con los dioses griegos y con el politeísmo, el cristianismo lo vetó. Entonces, lo que van a hacer, por eso es muy importante Leonardo da Vinci, lo que va a hacer, como ya con esta idea humanista, va a retomar todo ese conocimiento de los griegos. Y aquí la diferencia que hay entre la escultura griega clásica o ahora aquí, ya que vemos esto que es del Renacimiento, es que ya se contentan, como que se contenta la ciencia con la religión. Entonces, por eso podemos ver a las síbilas, porque las síbilas eran como las brujas adivinadoras, cosa que en la Edad Media jamás se hubiera podido aceptar. Entonces vamos a empezar a ver en todo el Renacimiento, ya vamos a ver cómo otra vez vamos a ver mitología griega, otra vez vamos a empezar a ver todo ese tipo de pintura y esos personajes, pero ya con un enfoque cristiano, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante el Renacimiento. Y de ahí que el hombre se la cree, que es que vienen esos grandes avances tecnológicos. O sea, como por ejemplo el descubrimiento de América, bueno, millones de cosas que pasaron ahí, la imprenta, todo porque ya el hombre puede cambiar el destino, ¿no? Y entonces ya se podía aceptar, que siempre se había pensado que la tierra era plana, o sea, todo ese tipo de cosas es a partir del Renacimiento cuando empiezan a entrar todas estas nuevas ideas, ¿ok? Y que ya son aceptadas. Entonces, ay, espérenme que me salí. Aquí estoy. Marce, ¿me estás viendo? Sí. No sé por qué me salí. Ay, no sé, Connie. Ya, aquí estoy, ya. Ok, bueno. Vean, esto por ejemplo es uno de los dibujos, lo que me preguntaba Marce de que si esto lo hizo ahí a la mera hora. No, hay grandes dibujos, vean qué padres los dibujos, el dominio que tiene de la anatomía, el dominio que tiene de la figura y
una de las características de Miguel Ángel es que sus mujeres van a ser también como muy musculosas, como muy fuertes, ¿no? Y vemos que son casi como esculturas, pero aquí están como algunos de los dibujos de los que él usó para poder hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién eran las sibilas? Es esta mujer sabia que que en los antiguos griegos, les digo, esto solamente porque ya el Renacimiento se podía poner, y romanos atribuyeron el espíritu profético, ¿no? Consultaban a una sibila antes de emprender alguna batalla, ¿no? Eran adivinadoras. Y aquí está, vean, del dibujo que habíamos visto, del boceto, vean cómo ya está la obra terminada, ¿no? Entonces, bueno, es algo increíble, pero vemos toda esa fuerza y esa musculatura. Y van a acompañar casi siempre también, como que van a ser muy ornamentales estos angelitos, ¿no? Casi siempre van a estar acompañando. Entonces, bueno, esta sibila se llamaba Líbica y es sorprendida mientras coge o coloca el libro detrás de ella, realizando un movimiento de rotación del cuerpo. Dicho gesto asociado al hecho de que se trata de la última de las videntes dirigidas hacia el altar. Ha sido interpretado por una parte de la crítica como si guardase el libro con las profecías frente a la venida del Mesías. O sea, ya que se está hablando desde el Antiguo Testamento de la venida del Mesías. Y aquí vemos a otra sibila que se llama Délfica. Entonces, aquí lo interesante es eso, o sea, lo interesante es cómo ya están cediendo, ¿no? En poder nombrar o poner en conjunto personajes bíblicos con personajes griegos. Eso es como muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esta Délfica está distraída por un factor externo mientras lee el rollo, acaso una visión, dirige la mirada en dirección opuesta a la rotación del cuerpo, tanto los ojos como la boca apenas abiertas, parecen de hecho manifestar su emoción, improvisa frente a un acontecimiento nuevo, que la parte restante del cuerpo todavía se opone. Bloqueado en el estado de calma anterior, la sibila délfica fue la más admirada por su belleza física e ideal. También aquí en el Renacimiento, vamos a ver, a diferencia del Barroco, por ejemplo, es ese ideal de belleza, ¿no? Eso es lo que en el Renacimiento están buscando el ideal de belleza y en esta lo podemos ver, aunque siempre los cuerpos de Miguel Ángel son mucho más robustos que, por ejemplo, los de Rafael, ¿no? Los dos grandes renacentistas. Me encanta que las veo porque veo que me dicen que sí, que no, y me encanta verlas. Sí, a ti, la que se está riendo. Ok, no, me encanta que participen. Bueno, entonces estamos por aquí con Délfica y con la belleza ideal. Y aquí seguimos viendo a otras sibilas. Y bueno, los ignudis, porque digo, quiere decir desnudos, pero en arte se le llama ignudi, que son estos adolescentes desnudos. Eso también fue como muy fuerte en su momento, porque estamos hablando de 1500, ¿no? Entonces decían, Miguel Ángel, qué atrevido de poner a todos estos desnudos en la capilla. Entonces, bueno, estos adolescentes desnudos, acuérdense que también la juventud en el Renacimiento es otra cualidad muy, muy importante porque es la admiración a la belleza, ¿no? Entonces, bueno, representan las anillas entre el hombre y lo divino, ¿no? Son la equivalencia de los ángeles de la tradición cristiana y el de los amores de la tradición platónica, vean. Entonces está aquí conjunto la tradición cristiana con la tradición platónica. Según la iconografía, los ignudi pueden representar a los putti del siglo XV, que serán después esos angelitos, ¿no? Ya que los putti acostumbraban a tener la misión de sostener los medallones que ahora sostienen los ignudis de Miguel Ángel, ¿no? La realización con potentes anatomías y todo presentan una actitud diferente, con gran variedad en el juego de brazos y piernas, se inclinan hacia atrás o hacia adelante en una libertad total, con una clara relación de los conceptos platónicos de belleza y de eros
se le ha dado una interpretación de símbolo sensual o de una esclavitud, ¿ok? Vean, estos son los ignudis, que tienen también esa parte de eros, de erótica, de cupido, de sensualidad, de amor, pero cómo lo están poniendo, enmarcando una escena. Hay un mensaje, así estoy yo. ¿Ok? Ignudis. Ignudis. Aquí están los ignudis, que después Pues cada veremos. personaje tiene una denominación. Sí. ¿Qué cosa? Entonces, bueno, a finales de 1970 va a ser cuando se va a restaurar los frescos de la Capilla Sixtina y al limpiarlos se aparecieron los colores originales de la pintura, ¿no? También se quitaron gran parte de los paños que cubrían los desnudos de las figuras y se conservaron los que tapaban las partes de algunas de ellas, que no solo se cubrieron, sino que incluso se borraron. Porque cuando Miguel Ángel lo hizo, sí lo hizo con el Papa Julio II era muy abierto y decía que estaba perfecto como lo había hecho él y la gente toda la había aceptado, pero después ya otros papas y ya vino como el que no era pudoroso y todo, y entonces mandaron a cubrirlos con unos paños, ¿no? Que es más al pintor que lo hace, le dicen el braguetone, ¿no? Porque va a tener que ponerle sus calzoncillos a los personajes durante muchos siglos, ¿no? Entonces, bueno, aquí están como realmente los pintó él, que el desnudo en Pues ese eran momento puro, pero te fijas, o sea, son panzoncitos también, mira. son musculosos, ¿no? Muy musculosos. O capaz. A ver, sí los estoy oyendo, pónganle ahí su, los voy a poner a silenciar. Espérenme. Bueno, aquí todos estos escorzos, todas estas posturas retorcidas también son muy novedosas, ¿no? Aquí están todos los ignudis. Y bueno, vamos a empezar, ahora sí que por orden, con las 9 partes del Génesis. Entonces, bueno, la primera es la separación de la luz y las sombras. Es el primer fresco que está en la bóveda y es este. Entonces aquí vean, lo podemos ver completo, cómo están decorado con los ignudis y en el centro está la creación de la luz, ¿no? Entonces aquí vemos a un Dios, que eso es también importante, siempre veremos a este Dios que es como la iconografía que nosotros tenemos de el Dios Padre, siempre lo vamos a ver como un señor ya grande, mayor, un viejo, un sabio, ¿no? Porque en aquella época y para los griegos, por ejemplo, los griegos decían que los gobernantes y todo no debería de ser gente joven, debería de ser gente ya mayor, porque tenía mucho más experiencia de vida y mucho, o sea, por ejemplo, ahorita el presidente de Estados Unidos pues estaría súper acorde, ¿no? Con los griegos. Entonces, bueno, de ahí es que vamos a ver que Dios representando la sabiduría, por eso lo van a representar como un humano, porque obviamente pues no es humano, pero lo van a representar como un humano viejo y sabio, ¿ok? Entonces, aquí está en este, ¿no? En este momento de separar la luz de la oscuridad. El fresco pues ocupa un pequeño espacio, ¿no? Porque están marcados por los ignudis y por los medallones. La escena es simple y sencilla. Vamos a ir viendo cómo cada vez, como vamos avanzando en las 9 pinturas, vamos a ver cada vez cómo va integrando más y más personajes, ¿no? Y cada vez se va haciendo más complicada. En ella está Dios visto desde abajo, dibujado en escorzo, con las manos levantadas, aunque la expresión de Dios no se puede ver bien, parece que está haciendo un gran esfuerzo. Sobre él se abren algunas nubes, dejando pasar un destello de luz. La túnica rosa de Dios se mueve bruscamente, creando el efecto de movimiento, y del lado derecho de Dios hay oscuridad, pero la luz se abre desde arriba hasta su izquierda. En esta pintura Dios se muestra solo, sin su séquito de ángeles,
y es la pintura más sencilla de la serie. Y bueno, aquí viene una parte de, esta es la segunda, que es la creación de los astros y los planetas, y vienen como pequeñas partes del Génesis, donde dice, produzca la tierra vegetación, hierba de semillas y árboles frutales que den fruto. Y así fue. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, día tercero. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, y día cuarto. Génesis 1:19. Miguel Ángel representa al mismo tiempo el tercer y el cuarto día de la creación en una sola obra, ¿no? En efecto, a la izquierda, Dios de espaldas, ahorita lo vamos a ver, dirige el brazo hacia un matorral que alude al mundo vegetal, y a la derecha vuelve a aparecer la poderosa figura del Señor que con un gesto enérgico de las manos indica y divide el cielo, el sol y la luna. Y aquí está. Vean qué increíble, ¿no? Porque entonces nos está poniendo aquí está Dios creando la tierra, vean el matorral, y aquí está Dios creando los astros. Vean el gesto, que eso es importantísimo en Miguel Ángel. Cuando ustedes ven la escultura del David, vemos el gesto que está a punto de lanzar la piedra, ¿no? Entonces, ese gesto se le llama terribilità, que es como poner a la persona en acción. Y eso no se había dado en el gótico, ¿no? Ni en la Edad Media, que todo era como muy hierático. Aquí ya está el momento de la acción, ¿no? Entonces, bueno, esta es la creación de los astros y las plantas. Este mural es el primero que ocupa un espacio grande, por lo que carece de ignudis. Entonces, va a quitar a los ignudis, pero va a pintar, y medallones que lo flanquean. En ella aparece Dios en dos posiciones distintas. La primera que llama nuestra atención es la de la derecha. En ella Dios aparece con el ceño fruncido y un porte imponente, tocando con cada mano los dos astros, el sol y la luna. Está visto de frente y destaca por su posición, que nos refleja un movimiento incierto. Parece estar deteniéndose y girando hacia nosotros. Por primera vez aparecen los ángeles detrás de él, dos de cada lado. Los que están a la izquierda de Dios están escondidos detrás de los ropajes de Dios, jugando y sonriendo. Los ángeles que están a su derecha están desnudos y le están mostrando el siguiente paso a crear las plantas. Ahí aparece otra vez Dios, pero esta vez visto de espaldas. Se dirige hacia tierra firme, donde hay pasto verde y plantas. La técnica y el realismo con este pequeño paisaje está pintado. Es pobre comparado con la majestuosidad de la figura del creador, Miguel Ángel evitaba a toda costa estas escenas con paisajes y siempre buscaba pretextos para dibujar a la figura masculina a la cual estaba realmente adherido. Dios aparece nuevamente con su túnica rosa, y esta vez se expande en forma de concha para proteger y transportar a los angelitos que acompañan, imagen que se repetirá en la creación de Adán. Los voy a regresar para que lo vean. Y aquí está un acercamiento de esto que les digo del momento de la creación, ¿no? Del momento de la acción. Bueno, este es el detalle de la cara de Dios. En este tramo se representan el tercer y cuarto día de la creación. La figura de Dios de espaldas crea las plantas, y el lado de frente, con un gesto poderoso, crea los astros. La doble presencia quizás alude a la omnipresencia del creador. Eso es también como importante, ¿no? Aquí está la separación de las aguas y la tierra. Es el nombre del tercer fresco que realizó Miguel Ángel en la bóveda. Este fresco es de los menos conocidos que pintó Miguel Ángel. Aún así goza gran aceptación por la maestría de su realización, a pesar de su simplicidad. En él aparece Dios con las manos levantadas, admirando su creación, comprobando que todo esté bien y que no haya ningún desperfecto. Más bien, el título del fresco debería de ser La contemplación de la creación, aunque se le dio el nombre más bien porque a la izquierda del fresco se ve una mancha azul que podría ser el mar. Nuevamente aparece la concha en su túnica rosada. En ella aparecen dos ángeles a su derecha. Uno está escondido, solo se ve su rostro apenas definido en la penumbra.
El otro se agarra de la pierna de Dios y voltea con cautela para ver lo que hay detrás de ellos. A la izquierda de Dios hay otro ángel que aparece medio tapado por el cuerpo del Creador. Las manos grandes y poderosas de Dios causan gran impresión y dan sensación de respeto. Son las manos con las que el hombre será creado en poco tiempo. Aquí está, ¿no? Aquí sí vemos más pequeño, pero lo vemos acompañado, ¿no?, de los ignudis y con los ángeles. Aquí está el acercamiento. Y bueno, quien no ha visto esto, ¿no? Yo creo que es de las imágenes más conocidas y repetidas, y luego nada más una parte y luego otra, pero está llena de simbolismo y es una maravilla la creación de Adán. Aquí vemos varias cosas importantes. Vean cómo es el acto otra vez, ¿no? Ese momento poderoso, pero vean cómo Adán está como recostado en un pasto verde, está en la tierra, y como Dios, como si estuviera desde el cielo, desde el universo, llega volando y hace este contacto, ¿no? Este contacto en este momento donde le da vida a Adán, y vemos lo que es hecho a imagen y semejanza, ¿no? Como Dios está puesto como si fuera un ser humano. Y aquí vemos atrás escondidita, vean que aquí está Eva, que todavía no es creada, pero ya está en la mente de Dios darle a su compañera. Entonces aquí ya vemos a Eva y a los diferentes ángeles, pero se ha hecho un estudio donde esta parte de aquí que hace Miguel Ángel, que él no lo dice, pero hay un estudio donde vean que es como si fuera el cerebro humano. Entonces es como toda la mente de Dios, en todo este cerebro, donde ya tiene pensado todo lo que va a crear y cómo Dios ya sabe lo que va a pasar y lo que pasó, ¿no? Por eso es infinito. Entonces, bueno, me encanta que está Eva aquí ya en la mente de Dios. No sé si para castigarlo, ¿verdad? o no. Eso dirán algunos hombres, y otros dirán que, bueno, que es la maravilla de darle a su compañera, que es lo que todas pensamos, ¿no? Entonces, pero bueno, ya está aquí y está en Los Ángeles, está esta parte muy interesante de esta formación, y cómo vemos que él está pasando, ¿no? Pasando en el universo, porque para Dios no hay tiempo, ¿no? Y Adán, pues muy inocente todavía, vemos cómo está muy relajado, desnudo, no importándole mostrar su desnudez, que después cuando veamos que los va a expulsar del paraíso, cómo la fisionomía de Adán va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, también flanqueado por los ignudis. Y bueno, la creación de Adán es el cuarto fresco en el techo de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel ya en el 1511. Ilustra el episodio bíblico del Génesis en el cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre según la tradición bíblica. Cronológicamente es el cuarto de los paneles que representan episodios del Génesis en el techo de la capilla, y fue uno de los últimos en ser completados, y es una de las obras de arte más apreciadas y reconocidas en el mundo. Aquí vemos un acercamiento. Y bueno, Dios es representado como un hombre anciano, es lo que les digo, que es como con mucho respeto a la sabiduría, y con barba, envuelto en una alborotada túnica color púrpura, la cual comparte con unos querubines. Su brazo izquierdo está alrededor de una figura femenina, normalmente interpretada como Eva, quien no ha sido creada aún, y en sentido figurado espera en los cielos a que le sea dado su lugar en la tierra. El brazo derecho de Dios se encuentra estirado para impartir la chispa de vida de su propio dedo al de Adán, cuyo brazo izquierdo se encuentra en idéntica posición al de Dios. Es famoso el hecho de que ambos dedos están separados por una mínima distancia, ¿no? Y la pintura tomó de 3 a 4 años en ser completada. Y aquí está, bueno, esta parte que le hemos visto 1,000,000 de veces. El episodio de la creación del hombre tiene como punto central el contacto entre los dedos del Creador y los de Adán, a través del cual se transmite el soplo de vida
Dios, sostenido por ángeles que vuelven y envuelto en un manto, se dirige hacia Adán, representando como un atleta en reposo, cuya belleza parece confirmar las palabras del Antiguo Testamento, según las cuales el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquí va a ser Que te interrumpa. la creación de Eva. Vean que aquí la está sacando, aquí está dormido Adán, y es cuando va a crear a Eva, y otra vez vemos a Dios en ese momento de creación. Esta está en una pintura menor con los ignudis, y aquí vemos la creación de Eva en el Génesis. Dice: entonces Yahvé Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Del costado de Adán surge Eva con las manos en posición de rezar a Dios, su creador. La desnudez de Eva carece de seducción. El cuerpo presenta una gran pesadez y el rostro está realizado con trazos gruesos, pareciéndose a una matrona romana, mientras Adán se muestra con un rostro tranquilo y con una sensación de dulzura en el sueño. Porque todo esto es antes de... Oye, tengo una pequeña duda. Se me pasó. Ahorita que estábamos con lo de Adán, hay una parte donde está como un pequeño como fluido verde que parece como una manta verde, muy pequeña. ¿Tiene alguna relevancia? Aquí, bueno, En la otra. En el acá. cerebro está cerca de Dios Padre. A ver, espera. ¿Esto? Esa. No, es ese tipo de ropajes que ponen como para acompañar decorativo. Disculpe si interrumpo, igual, igual como dice la analogía del cerebro, si contraponen un hemisferio, bueno, el cerebro cortado por hemisferio derecho e izquierdo, se supone que ese ropaje verde da como indicación de que es la arteria vertebral. Bueno, eso según yo tenía entendido. Mira, pues puede ser. Te digo que eso ha sido toda una interpretación que se ha dado, pero no hay certeza. Miguel Ángel nunca lo dijo, no hay ningún escrito. Vasari es el primer historiador de arte que fue contemporáneo a Miguel Ángel y a Leonardo, y no está nada escrito por Vasari. Entonces, todas estas pueden dársele muchas interpretaciones, pero no, a ciencia cierta no sabemos. Entonces, puede ser que en esa interpretación sea la arteria, así es que está muy bien. Pero no lo tomen como que seguro fue, ¿me entiendes? Eso es lo que es muy importante. Se le ha dado esa interpretación con los años, pero no hay ningún documento. Cada vez que ustedes, a estos personajes, qué bueno que me pregunten, porque así como que les puedo aclarar muchas cosas. A todos estos personajes como son Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, hay alrededor de ellos miles y millones de leyendas, porque imagínense lo importante y todo el tiempo que ha pasado. Del mismo Dalí hay muchísimas cosas, y eso que fue el siglo pasado. Entonces es muy importante ver la fuente. Siempre que ustedes quieran estar 100% seguros que fue verdad lo que pasó en el Renacimiento, busquen lo que estuvo escrito por Vasari, con B chica, búsquenlo. Porque él fue contemporáneo de ellos, y ahora sí que lo vivió y lo escribió en su momento. Ya después han salido, bueno, de la última cena, que sí era Juan, que sí era Magdalena, que sí Magdalena era la novia, que sí, o sea, han salido hasta películas, ¿no? Entonces, sí, Vasari es el biógrafo del Renacimiento, ¿ok? Aquí, bueno, aquí vemos la creación de Eva, hasta aquí, ¿no? Y aquí en esta es la expulsión, ¿no? Del paraíso. Vean cómo
Aquí, bueno, ahorita no estamos en clase que les puedo preguntar, entonces yo se los digo, pero vean la diferencia de la desnudez de los cuerpos y de que están antes de, ¿no? Están en el momento del pecado, la serpiente como está aquí realizada como mitad hombre, mitad serpiente. Aquí está el ángel expulsándolos, pero aquí ya vemos la vejez. Aquí ella está destapado sus pechos y aquí se está tapando con vergüenza. Es cuando buscan ya de qué manera se van a cubrir la desnudez, y también vemos que ya van a empezar a tener lo que es la enfermedad, la vejez y todo eso, ¿no? Al ser expulsados del paraíso. Tengo ¿no? una pregunta. ¿Era intencional el hacer ver a las mujeres más masculinas? Como que el cuerpo es un poco más tosco. En el caso de Miguel Ángel, todas sus mujeres son masculinas porque para Miguel Ángel el cuerpo perfecto era el del hombre. Se dice también que era homosexual. Entonces, hay algunas cartas que le dejó a uno de los... Ahorita en el juicio final van a ver, en alguna parte está su amante atrás y él ya, él vivía muy torturado, porque como él era muy devoto, él vivía muy torturado con ese tema. Porque además en el Renacimiento que fueran con tendencias homosexuales, Leonardo da Vinci también y todo, también era parte de esa regresar a los griegos. Acuérdense que en los griegos la homosexualidad era permitida, pero sobre todo con esa connotación de belleza, del culto a la belleza. Que un hombre mayor anduviera con un joven no era malo. En los griegos, ya después era súper penado y los mandaban a la hoguera, ¿no? Pero tenían como que todos estos genios como que tenían toda esa idea de retomar hasta lo que en su momento estaba prohibido, pero que era aceptado en la época de los griegos. O sea, en los griegos no era bien aceptado, se cuenta, una unión de dos personas del mismo sexo, de la misma edad, porque la idea también era la concepción y la, ¿cómo se dice? De la especie, ya sabes. O sea, el tener hijos, todo eso era muy importante. Pero si tú tenías relación como admirando a un cuerpo joven y bello, fuera masculino o femenino, era aceptado. Entonces, para Miguel Ángel, el cuerpo masculino era el ideal de belleza. Por eso, solamente las mujeres de Miguel Ángel son tan masculinas. Si tú ves al mismo tiempo las mujeres de Leonardo o las mujeres de Rafael, son muchísimo más delicadas y más femeninas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? La caída del hombre, pecado original y expulsión del paraíso. Desde esta zona se encuentra la segunda fase de la pintura. Así se cree que una vez retirados los andamios, Miguel Ángel pudo contemplar desde la distancia el efecto de sus pinturas y en consecuencia se va aumentando en medida a las figuras, así como la disminución de número. Naturalmente también es la necesidad ilustrativa en las siguientes escenas para las historias que cuenta, porque bueno, van a haber más personajes, ¿no? Esta escena corresponde a dos narraciones, el pecado original y la expulsión del paraíso, con un equilibrio perfecto y una torsión de las figuras en contrapuesto. O sea, es esto que vimos acá, ¿no? Aquí es un acercamiento y aquí está lo que o sea, la parte bíblica, ¿no? Génesis, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé, que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Dije, vamos, yo llevo el 19, voy sin pedos el 19 ahí ¿Alguien le puede? nuevo a comer. Y... Esperen un segundo que se está metiendo ruido. Yo pongo silenciar a todos, pero no sé por qué, no sé. Ok, bueno, a ver. Esperen. Dice, ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Mas el fruto que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte.
Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Y le echó Yahvé, Dios del jardín del Edén, y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de la espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Miguel Ángel representa simultáneamente el pecado original y la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal, dos momentos en que la narración bíblica se encuentran claramente divididos, mostrando juntos la causa y el efecto. Ambos episodios se hallan separados por el árbol del bien y del mal, en torno al que se enrolla la serpiente que tiende el fruto prohibido a Eva, quien desobedeciendo a la orden del Señor lo agarra y se lo come, tras ofrecerlo también a su compañero. En el otro lado del recuadro, los progenitores expulsados por un ángel con la espada desenvainada se alejan del paraíso terrenal, encorvados por el remordimiento del pecado cometido. Y aquí es el diluvio, ¿no? Y el diluvio universal. Entonces, vean aquí todos los personajes, está increíble, ¿no? Como los que van acá en el arca, algunos que están tratando de llegar, otros que se quieren, pero no quieren dejar sus posesiones. Entonces, bueno, y está también enmarcado por los ignudis, y aquí está el diluvio universal. Dijo pues Dios a Noé, he decidido acabar con toda carne porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré del suelo todos los seres que hice. A la semana, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Miguel Ángel representa el episodio del diluvio universal con extremo carácter dramático. En primer plano se ve una altura a la que se dirige una multitud encorvada debido al peso de sus saberes personales o el de sus familiares. Encontré esto en internet sobre la iludiendo de este modo de salvarse frente al castigo de Dios, mientras que en la parte opuesta otros se amontonan en un islote, alargando las manos para dar socorro a los que aún se hallan en peligro. En el centro se ve una barca a punto de hundirse, mientras que en el fondo se halla el arca en que, según los deseos de Dios, hallarán la salvación. Noé, sus familiares y las parejas de los animales. ¿Está? Ese ya estos acercamientos, ¿no? Donde otra vez vemos los cuerpos desnudos, vemos la musculatura muy al estilo, ¿no? Al estilo renacentista, al estilo de Miguel Ángel. Los colores, vean, en la bóveda, van a ver cómo los colores de la bóveda son totalmente diferentes a los colores del juicio final. Van a ser mucho más pasteles y los colores del juicio final van a ser mucho más encendidos. Y lo mismo los cuerpos, todavía aquí están bastante proporcionados y vamos a ver que en el juicio final los cuerpos van a estar ya distorsionados anunciando el manierismo. Bueno, el último, no sé si es el último, pero ya de los últimos, es la embriaguez de Noé. Aquí vemos a Noé, que ya saben que es esa parte bíblica, como lo están tratando de tapar, y aquí vemos a Noé como un buen hombre trabajador, ¿no? Como disculpando un poco el hecho de que se hubiera emborrachado, ¿no? Entonces, bueno, profetas y civiles sentados en tronos monumentales se alternan en lados largos, mientras que en los cortos sobresalen las figuras de Zacarías. Estos son todos los profetas que van a estar y las videntes que van a estar en torno a la bóveda, ¿ok? Y entonces aquí vemos a uno de ellos es Jeremías lamentando la destrucción de Jerusalén, que es aquí vamos a ver, vean, otra vez esa cara en acción, ¿no? Otra vez fruncido el ceño. Esta parte de Miguel Ángel es como muy característica de él, ¿no? El estar haciendo algo en el momento de la acción. Vemos a Zacarías, acompañado de los ángeles. El profeta Zacarías, que está situado encima de la entrada, representa el estado inicial de la contemplación. Otra vez,
al ser profeta lo ponen como un anciano barbudo, ¿no? Parte de la sabiduría. En actitud serena, ojea atentamente el libro que tiene entre las manos, tratando de concentrarse o encontrar algo que busca. Es uno de los profetas menores. La postura de Zacarías permite que se vean dos ángeles asomados hacia las escrituras. Aquí están, ¿no? Aquí están los ángeles, Zacarías. Me voy a ir un poco más rápido porque si no, no la vamos a hacer en 2 horas ni de chiste. El profeta Ezequiel, aquí está levantando la voz de Dios, otra vez acompañado de los ángeles. Bueno, esta es otra parte de la Biblia, ¿no? En el año 30, el 5 del 4º mes, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas, es lo que Ezequiel. Yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego figurante y resplandores en torno y en el medio como el fulgor del electro en medio del fuego. Había en el centro como una forma de 4 seres cuyo aspecto era el siguiente, tenían forma humana. Tenía cada uno 4 caras y 4 alas. Por encima de la bóveda que estaban sobre sus cabezas había algo como una piedra de zafiro en forma de trono por encima en lo más alto, una figura de apariencia humana. Ezequiel 1:26. Bueno, todo esto son como de los primeros profetas. No se los voy a leer todo porque esto ya es más bíblico y no es tan, esto es cuando una cosa mucho más larga, pero lo más importante es ver de cómo está formada la bóveda, ¿no? Entonces la bóveda está formada por las 9 escenas del Génesis, por los profetas y por las sibilas, ¿ok? Y con eso ya termina la bóveda y luego viene lo que es el juicio final. El juicio final, les digo, va a ser, esto más o menos él lo terminó cuando tenía como 40 años y 25 años después lo vuelven a llamar para que haga el ábside, ¿no? Que es esta parte de aquí, que está increíble, pero vean cómo la composición en cuanto a arte se trata, es totalmente diferente. Aquí va a estar dividido como en 3 partes. Vean que está como que una franja, luego otra y luego el infierno, ¿no? Entonces, Perdón, Connie, sí, una pregunta. O sea, la bóveda la hace cuando tenía como 40 años y sí, luego 20 años más tarde hace el juicio universal. sí, el juicio final, sí. Son por eso son completamente diferentes. O sea, parece que lo pintó otro artista casi, porque ya Miguel Ángel estaba en una etapa ya mucho más, bueno, a los 40 ya era maduro, pero fue su primera obra pictórica. Acuérdense que él, antes de hacer la bóveda, había hecho pura escultura. Y entonces después hace la bóveda y luego 25 años después, que él también ya está mucho más viejo y más torturado y más amargado y como un gran genio creador, no conforme con lo que había hecho, tratando de hacer un nuevo lenguaje pictórico. Entonces vamos a ver que está la misma composición, está hecha como en franjas horizontales, ya no está como en esos recuadros tan idealizados o tan el estilo, como un estilo muy apolíneo, muy pensado, sino que ya el ábside ya es como mucho más de expresionismo, ya viene, como les digo yo, como es una obra mucho más dionisíaca, porque ya viene de toda la furia y el miedo de irse al infierno. Entonces, pero también el tema es el juicio final, pero el artista también está en un momento ya mucho más torturado de su vida, porque como era muy devoto, también tiene miedo como de lo que va a pasar. Y ahorita vamos a ir analizando cada uno de los personajes, pero lo que quiero que vean es que es otra manera de pintar, que ya no es una manera serena, equilibrada, como renacentista, ¿no? Que el renacimiento es como muy idealizado, sino que aquí ya viene una explosión de emociones, que es por lo que les digo que va a dar origen al barroco. Y ya se consideraba la última obra. Por eso Miguel Ángel es un artista que pertenece al Renacimiento, pero también es creador del nuevo movimiento en la historia del arte, que es el manierismo. Entonces,
Por eso es totalmente diferente. Ahorita van a ver que es totalmente diferente en todo. ¿Ok? ¿Y este era otro papa? Otro papa, Otro ¿sí? papa, sí, otro papa también. Sí, es que pasan 25 años. Entonces, bueno, el juicio final es el mural realizado al fresco, es fresco también para decorar el ábside de la Capilla Sixtina y lo empezó a pintar 25 años después de que había acabado la bóveda. Es que eso es muy importante porque vean cómo es otra cosa completamente diferente. Aquí, este ya es un cuadro, este ya es una obra abigarrada. Ya saben lo que abigarrada es que está sobrecargada de elementos, es confusa, no es equilibrada, es lo que ya viene siendo después el barroco, ¿no? Entonces ya también va a ser el arte de la fealdad, vamos a ver ya personajes grotescos. Todo eso no se había dado nunca en la historia de la pintura, porque la pintura estaba relacionada con lo bello. Entonces, bueno, aquí vemos completo, esto es completo, lo vamos a ir analizando parte por parte, pero bueno, la parte central vemos a un Jesucristo, pero vean que normalmente nosotros a Jesús siempre lo vemos como en la cruz, como torturado, ¿no? Aquí este es un Jesucristo que más parecería un Zeus, ¿no? Parecería un dios griego, furioso. No vemos ese Jesucristo de por la otra mejilla, ¿no? Sino juzgando con el libro de quiénes se van a ir al cielo y quiénes al infierno. Entonces aquí vemos cómo las almas, acuérdense que resucitarán vivos y muertos, entonces aquí está resucitando a los que se portaron bien y jalándolos hacia arriba, hacia el cielo, vean, y aquí están los que se están yendo al infierno. O sea, la parte de acá ya van en la barca de Caronte, que también es de la Divina Comedia, del capítulo del infierno. Entonces está la barca de Caronte llevando hacia el infierno a los pecadores, aquí abajo. Entonces toda esta parte de aquí abajo es como, aquí están como que con el libro y las trompetas, despertando a unos y mandando acá a otros. Aquí se ve a la Virgen. La Virgen normalmente también, siempre, en lo que fue la Edad Media, siempre se ponía como muy fuerte y después se ponía también como sufriendo. Y aquí más bien vemos a la Virgen un poquito como asustada, como tratando de interceder, pero ya no se puede hacer nada. Vean cómo la Virgen no tiene gran influencia en lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y aquí muy cerca de él veremos a algunos apóstoles como a San Pedro, como a San Pablo y algunos de los mártires de los santos cristianos. Entonces, y aquí arriba, pues veremos simbolismo de los elementos que se usaron en la crucifixión, ¿no? La corona de espinas, la cruz. Ahorita lo vamos a ir viendo todo poco a poco, pero es súper interesante. Bueno, frente al juicio Frente al juicio universal, quedamos deslumbrados por el esplendor y susto, admirado por una parte los cuerpos glorificados y por la otra aquellos sometidos a la condena eterna. Comprendemos también que toda la visión está profundamente impregnada de una sola luz y una sola lógica artística, la luz y la lógica de la fe, que la Iglesia proclama al confesar. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, ¿no? La grandiosa composición realizada por Miguel Ángel entre 1536 y 1541. Acuérdense que la bóveda estuvo más o menos entre 1508 y 1512, esto es entre 1536 y 1541. Y bueno, se concentra en torno a la figura dominante de Cristo. Entonces ya estamos hablando del Nuevo Testamento. No utiliza los artificios de la división espacial de la bóveda, les digo que está como muy dividida en 1, 2, 3, 4. Aquí no, aquí hay 4 bandas horizontales perfectamente diferenciadas de abajo de los lunetos superiores que configuran el muro. Las escenas no quedan individualizadas por falsas arquitecturas que organizan el espacio, sino que toda la interpretación que Miguel Ángel realiza del juicio final se muestra en una sola representación indivisible. Vean, aquí está un acercamiento de esta franja
que vemos, les digo, vemos a Jesucristo aquí, a la Virgen, y aquí les digo, todos los que son los elementos del martirio, aquí está donde lo flagelaron, la columna, ¿no? Aquí está la corona de espinas, aquí está la cruz, y aquí abajo vamos a ir viendo a los mártires y a los apóstoles. Entonces, vean, de los que vamos viendo, vamos a ver a todos estos personajes. Vemos a San Lorenzo, todos son los mártires, ¿no? San Lorenzo con la parrilla donde fue quemado, a San Bartolomé con su propia piel en la que se suele identificar el autorretrato de Miguel Ángel. Acuérdense que a San Bartolomé lo desollaron vivo. Entonces, ahorita les voy a enseñar, pero en la piel de San Bartolomé, Miguel Ángel va a poner su autorretrato también en esa parte de sufrimiento, ¿no? A Santa Catalina con la rueda con púas, que fue como la torturaron, a San Sebastián con las flechas. En la faja de abajo, en el centro, vemos a los ángeles del Apocalipsis, despiertan a los muertos al son de las largas trompetas. A la izquierda, los resucitados que suben hacia el cielo, recomponen sus cuerpos. A la derecha, ángeles y demonios compiten para precipitar a los condenados en el infierno. Y por último, abajo vemos a Caronte a golpes de remo, junto con los demonios hacen bajar a los condenados de su barca para conducirlos ante el juez infernal Minos, que es el que está en la entrada, sería como el San Pedro, pero del infierno, con el cuerpo envuelto por los anillos de la serpiente. En esta parte es evidente la referencia al infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri, representado en el estante que se precede a la emisión del veredicto del juicio, en Mateo 25, 31, 46. Su gesto imperioso y sereno parece al mismo tiempo llamar la atención y aplacar la agitación circundante. Esto da el inicio a un amplio y lento movimiento rotatorio en el que se ven involucradas todas las figuras. Quedan fuera de los lunetos de arriba con grupos de ángeles que llevan en vuelo los símbolos de la pasión. A la izquierda la cruz, los dados, la corona de espina, a la derecha la columna de la flagelación, la escalera y la lanza con la esponja bañada en vinagre. Al lado de Cristo se halla la Virgen que tuerce la cabeza en un gesto de resignación. En efecto, ella ya no puede intervenir en la decisión, sino solo esperar el resultado del juicio. Incluso los santos y los elegidos colocados alrededor de las dos figuras de la Madre y del Hijo esperan con ansiedad el veredicto. Algunos de ellos se pueden reconocer con facilidad, como San Pedro con sus llaves. Bueno, aquí está la Virgen y Jesús, y ahorita vamos a ir viendo. Bueno, ahorita les voy a ir enseñando los. ¿Connie? Perdón, oye, me escribió Marce que si puedes volver a aceptarla porque se salió sin querer de la clase. Espera. Marce Thompson. Ahí voy, ya. Gracias. De nada. Bueno, aquí, si ustedes van viendo de cerca, por ejemplo, aquí está San Pedro, y aquí lo vemos con sus llaves. Aquí atrás vemos a San Pablo. Aquí vemos a San Bartolomé, y vean que es el que murió desollado. Y aquí está su piel. Y aquí está el autorretrato de Miguel Ángel. Y aquí atrás, supuestamente, dicen que es el amante de Miguel Ángel. O sea, el retrato, ¿no? Puso la cara de su amante, como también aquí como en parte de la culpabilidad, ¿no? Y así vamos viendo por dónde está. Por acá está Santa Catalina con la rueda. Y así vamos viendo todos los personajes, ¿no? Entonces sus coetáneos verían en las realizaciones de Miguel Ángel una cualidad denominada terribilidad. Eso sí es importante. Si son muy amantes de Miguel Ángel, una palabra importante para describir la forma única de pintar de Miguel Ángel es esta parte de la terribilidad, a la que puede atribuirse la grandeza de su genio.
Dicho término se refiere a aspectos como el vigor físico. Esa parte que preguntaban por ahí, que por qué se ven las mujeres como con ese vigor físico y esa intensidad emocional y entusiasmo creativo, eso se le llama como esa característica de Miguel Ángel que se le dice terribilità. ¿Ok? En las obras de este creador que le confieren su grandeza y su personalidad inimitables. Bueno, aquí, miren, aquí cuando los van viendo de cerca, digo, esta es una clase para que si a ustedes les fascina Miguel Ángel y les encanta el juicio final, ya ahorita ustedes pueden hacer como sus propias investigaciones y ir viendo, vean, aquí vemos, por ejemplo, la escalera, y vamos viendo todo el simbolismo, ¿no? Todo el simbolismo de cada uno de los personajes. Aquí está cada uno, quiero que le tomen foto a esto, porque aquí viene cada uno, ¿no? O sea, San Pedro con las llaves, San Pablo que se reconoce por su barba, San Andrés es con la cruz en forma de X porque así fue su martirio, y así vamos viendo Santa Catalina, San Sebastián, a todos ellos, ¿ok? Y ya si ustedes se van acercando, pues los van encontrando. Con los rastrillos, están todos. Esta es que es muy importante porque aquí está el autorretrato de Miguel Ángel. Aquí está la cara de Miguel Ángel, pero vean esa cara qué torturada, ¿no? Porque así era como él se sentía. Vean, aquí está. Bueno, aquí vemos todo el conjunto, les digo, es un conjunto colmado de figuras en una forma muy barroca ya, ¿no? Y aquí está, ¿no? El libro donde ya están inscritos los que se iban a pasar y los que no, y aquí están las trompetas despertando a unos y mandando al infierno a los demás. Los ángeles de este grupo central de Cristo, María y los santos, se encuentra un grupo de ángeles con sus trompetas. Según el Apocalipsis, se supone que eran 7 trompetas, aunque aquí parecen haber 8. Otros 2 ángeles sostienen el libro de la vida y el libro de la muerte, donde están los nombres de los salvos y los condenados respectivamente. Vean ahí cómo hay, miren cómo están jalando, porque supuestamente volverás a ver, ¿no? A tu gente en el cielo, entonces vean cómo los están llevando hacia arriba, los que ya están arriba, cómo van subiendo y los van ayudando. Y aquí están los que están de plano en el infierno, y vean cómo serían como casi pinturas goyescas, ¿no? O sea, vean aquí ya esta forma de pintar grotesca, oscura, lúgubre, no se había hecho antes, ¿no? Y bueno, la parte inferior es la parte del infierno. Las multitudes se dividen en 2, en las que están ascendiendo al cielo, que se encuentran en el lado izquierdo, y los que descienden a las tinieblas. Las personas que ascienden son las que estaban en la tierra en el momento en que Cristo llama a todas las personas. Muchos están resucitando y son representados como cadáveres. Algunos ángeles ayudan a subirlos al cielo, y más adelante las mismas personas ayudan a otras a que asciendan. En la tierra hay algunos demonios escondidos en las cuevas. Algunos demonios intentan evitar que las personas asciendan al cielo. Y aquí están los que van para abajo, pero aquí este personaje de aquí es muy importante porque van a ver que tiene toda una historia, que es Minos, que está aquí, y vean cómo tiene sus orejas de burro, cómo está envuelto por una serpiente, y la serpiente se está como comiendo sus genitales. Entonces, y van a ver a qué cara, la cara de quién va a poner Miguel Ángel, porque esta es una historia que esta es totalmente real, ¿no? No es leyenda. Y es una venganza personal que va a tener Miguel Ángel para poner a este personaje, ¿ok? Entonces, acuérdense de este personaje que es el que está, que se llama Minos, que está en la puerta del infierno, ¿ok? Recibiendo a todos que aquí a palazos los están llevando y ya al no retorno, ¿no? Bueno, si juzgamos el juicio final,
terminó, aquí está este personaje que les voy a platicar, pero vean cómo podría ser ya el expresionismo, ¿no? Podemos hablar hasta del expresionismo alemán, o sea, está cañón. Bueno, del lado derecho están los condenados que están siendo arrojados por ángeles y por algunas personas a las tinieblas. Muchos caen y parecen realmente estar muy desesperados. Varios son obligados a subir a la barca de Caronte con la más espantosa de las violencias. Caronte es uno de los monstruos más horribles en el cuadro de la barca. Los condenados son tirados por algunos demonios a las tinieblas y ahí está Minos, que según la historia tiene la cara y las facciones de uno de los sacerdotes que criticó el fresco cuando Miguel Ángel lo mostró. Entonces, esto estuvo muy bueno porque este era era un sacerdote que era como el jefe de ceremonias del Papa, que siempre estaba con el Papa y todo, y dijo, no, esto es un horror, y todos desnudos, esto es espantoso, no sé qué. Y entonces, como él oyó y todavía no terminaba, fue cuando lo iba a ver, ¿no? Cuando lo iba a ver el Papa de cómo iba avanzando la obra de Miguel Ángel, y Miguel Ángel se enteró que había criticado, Diallo se llamaba el sacerdote, y entonces, bueno, pues en venganza le va a poner le va a poner su cara para que todo el mundo supiera, porque en ese momento pues era un sacerdote que era conocido por todos. Entonces imagínate que le pongan tu cara. ¿Cuál es? Al mismísimo diablo, ¿no? ¿Cuál es Minos? ¿Mandé? ¿Dónde está Minos ahí en el cuadro? Aquí está, es este que les decía yo, Ah. Pero esta cara, imagínense de alguien que ahorita está vivo y que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, bueno, se puso hecho una furia y llegó a decirle al Papa, dile que borre mi cara, que no sé qué, ya sabes. Y entonces el Papa, que era muy chistoso y muy inteligente, le dijo, mira, si te hubiera puesto en el purgatorio, todavía yo hubiera podido hacer algo por ti, pero la verdad es que yo en el infierno no tengo potestad. Pero en el cuadro en general... Hasta le marcó los senos, mira, son más pronunciados. Pero lo mejor fue que el Papa lo mandó por un tubo y no, vean, por aquí se los voy a leer más adelante. Bueno, el infierno y las tinieblas. Del lado derecho están los condenados que están siendo arrojados por ángeles y algunas personas a las tinieblas. Muchos caen y parecen realmente estar muy desesperados. Creo que esto ya, ¿no? Eso se lo he dicho. Los ríos y el fuego de azufre. Aquí, sí, acá íbamos. Bueno, el estilo del juicio final es, vean, como las obras de Miguel Ángel, sus personajes manifiestan la típica terribilidad o fuerza sobrehumana muy visible en la figura de Cristo. Los numerosos desnudos de descomunal tamaño permiten apreciar su preferencia por el canon herculeo con una musculatura muy desarrollada superior a las figuras de la bóveda. La composición es un remolino caótico que acentúa la angustia y fatalidad de la escena. Las figuras se amontonan en un torbellino, todas en primer plano, sin perspectivas ni paisajes, y todas ellas retorcidas y desequilibradas, buscan posturas inestables y reforzadas. Sus colores se oponen drásticamente a la armonía cromática del clasicismo renacentista. Vean cómo ya está anunciando al Greco, anunciando todo lo que viene después. Son muy vivos y contrastados, ácidos, y el acabado busca intensos contrastes de luz y sombra, que el mismo Caravaggio después será, el padre del barroco, será admirador de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, la limpieza de los frescos se va a hacer en 1980 y termina en 1999. Antes de esto, ya en 1710 y a 1714 ya había tenido como algunas composturas, ¿no? Porque acuérdense que el fresco es como muy fácil que se pueda dañar. Además, las colas se oscurece con el tiempo, ¿no? O sea, toda esa pátina que se fue oscureciendo. Y bueno, el resultado fue inesperado, ya que se descubrió que esta obra poseía ricos colores vivos y claros. O sea, toda la gente que vivió del 1650 al año 2000, bueno, pensaba que los colores eran mucho más oscuros, ¿no? Algunos críticos piensan que la restauración no recuperó el color original, sino que aclaró las capas de pinturas y que el color que nosotros vemos ahora es más claro que el que pintó Miguel Ángel. O sea, que no quedó exactamente igual. Pero
Esta es una de las curiosidades, como ya se ha dicho, el hecho que un número tan elevado de personajes aparecieran totalmente desnudos en un recinto para el culto escandalizó aparte a los responsables de la Iglesia de Roma, ¿no? Uno de los que más expusieron la indecencia a la pintura fue el maestro de ceremonias Biagio de Cesana. Se comenta que Miguel Ángel se enojó enormemente, no solo por alterar la escena inicial, sino también por la imposibilidad de recuperarla en su estado original, dado que las ropas que cubren los cuerpos están pintadas utilizando la técnica del óleo, mientras que toda la pared no está al fresco. Es que eso fue una parte muy terrible a la hora de tratar de ocultarlos, ¿no? Para Biagio, pero Biagio de Cesana tuvo su castigo. En la parte inferior derecha de la escena, a la entrada de los infiernos, Miguel Ángel representó a Minos, el rey del infierno, desnudo, con orejas de burro, una serpiente enroscada a su cuerpo y con los rasgos faciales de Biagio. Dicen que el prelado acudió lloroso al Papa Pablo III, vean como ya no es Julio II, ya es Pablo III, para pedirle que ordenase a Miguel Ángel que lo retirara del mural, y que éste, con gran sentido del humor, le respondió lo siguiente: querido hijo mío, si el pintor te hubiese puesto en el purgatorio, podría sacarte, pero hasta ahí llega mi poder. Pero estás en el infierno y me es imposible. Además, el juicio final está sobre el altar de la capilla y cuando el sacerdote en la celebración de la liturgia dirige la mirada hacia el crucifijo que está situado en el mismo, tiene que dirigir inevitablemente su mirada al punto del mural, la puerta del acceso del infierno. Y bueno, aquí está Miguel Ángel, ya son autorretratos de él, ya en su vejez. Y ya por último vamos a hablar de los braguetones, ¿no? De que en 1535 el Papa Pablo III encargó a Miguel Ángel, bueno, este tema, a ver si lo estoy diciendo igual. En 1535 el Papa Pablo III encargó a Miguel Ángel el más grande fresco jamás pintado que trataría sobre el juicio final y que se ubicaría en la pared del altar de la Capilla Sixtina. El tema estaba relacionado con lo que había sucedido en la iglesia en los años precedentes, la reforma protestante y el saqueo de Roma. Por eso intentaba representar a la humanidad haciendo frente a su salvación. Eso es muy importante. ¿Por qué van a escoger? ¿Por qué hay tantos santos? ¿Por qué hay tanto miedo? Porque es el momento que hay que exaltar a los santos, vean cómo la pintura se divide en pintura protestante, en el barroco, se divide en pintura protestante de los países como Holanda, Alemania, todos los países que se volvieron protestantes, y la pintura católica barroca, que son los países como Italia, como España. Entonces, nosotros en el barroco italiano, en el barroco español, en el barroco francés lo vamos a ver lleno de vírgenes, lleno de santos, lleno de martirios, para que la gente siga creyendo en los santos, siga creyendo en la Virgen. Y en cambio, en el barroco protestante los grandes temas serán las marinas, los retratos con Rembrandt, con los temas mitológicos, porque acuérdense que los protestantes no creen ni en la Virgen ni en los santos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte importante. Bueno, se acusó a Miguel Ángel de herejía y se intentó destruir el fresco. Aunque el Papa Julio III era tolerante y no se preocupó de los desnudos, a su muerte se decidiría la corrección del fresco colocando los paños de pureza a todos los personajes. Ahí es cuando los van a cubrir. La persona que se ocupó de esta labor fue Daniel de Volterra, un discípulo de Miguel Ángel, a quien por ese trabajo se colocó el nombre de braguetone o pintacalzones. Daniel murió 2 años después de iniciar el trabajo sin haberlo terminado. Más adelante, en 1570, cuando Miguel Ángel ya había fallecido, el Greco propuso repintar el juicio final, porque todos estaban todavía muy consternados con los desnudos y tal, pero pues por el tema de la contrarreforma,
pero para ese entonces el fresco del juicio final ya era tan aceptado entre los religiosos que el Greco tuvo que abandonar Roma por decir tal locura, que hubiera sido terrible. Imagínense que lo hubieran borrado. Bueno, la influencia del juicio final en otros artistas europeos posteriores fue enorme. Era una visita obligada de todos los artistas, les digo, todos los artistas del barroco, que fueron 150 años de barroco, todos visitaron la Capilla Sixtina. Y bueno, pues con esto terminamos la clase. Espero que les haya gustado. Y bueno, de Miguel Ángel hay mucho, mucho más, pero yo creo que ver todo este simbolismo y adentrarnos un poco en esta parte religiosa tan controvertida también después con toda la reforma, pues es muy, muy interesante. Les mando un abrazo, un beso a todas y nos vemos muy pronto con otra clase, ¿ok? Y pronto, síganme en las redes, pronto anunciaré, yo creo que para, no sé si marzo o abril, voy a dar un curso de grandes maestros, se llama el curso Old Masters, y empieza desde el Renacimiento, y vemos todo lo que es Renacimiento, manierismo, barroco y neoclásico. A Miguel Ángel, a Velázquez, a Goya, a Zurbarán, a Vermeer, a Rembrandt, a Rubens, a todos, ¿ok? Pronto les daré la fecha. Todavía no tengo, pero pronto se las doy. Besos, bye a todos. Muchas gracias, Connie. Gracias, Connie. Besos. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Ay, Miss Connie, muchas gracias. Bye, bye, Bea, preciosa. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bye.